No podemos continuar trabajando bajo una jerarquización extremadamente vertical y opaca. Todos los colegios deben de tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Se debe de avanzar conjuntamente con trabajadores de base y de confianza, y debe haber una política clara y decidida para la superación académica. Vuelvo a repetir, esto recae en la participación cotidiana y tenaz en los cuerpos colegiados. Dignidad, como me ha recordado un ser muy inteligente, no es dar servicios, es participar y construir conjuntamente las decisiones que nos rigen. B. Hay que comprender qué nos ha sucedido. Preguntarnos por qué en la facultad nuestra vida académica se ha degradado tanto. Lo vemos en el múltiple rapto del ágora, esto es, en la conculcación del espacio público. Pero esto se empieza a filtrar incluso en la currícula que ofrecemos a nuestros estudiantes. Ahí también se forma un espacio clauso que no muestra vasos comunicantes. Dejamos en muchos colegios al estudiante la labor de formar un plan de estudios coherente. Él o ella nadan solos, a veces con otros y otras compañeras, o en el mejor de los casos se encuentran alguna balsa establecida por profesores y profesoras que puedan orientarlos. Esto explica en gran medida que tengamos índices de titulación tan bajos. Si encabezo la administración, no habrá un día en que no haya un esfuerzo urgente por comprender y entender qué está pasando en nuestro espacio, con el fin de generar propuestas permanentemente de solución. C. En caso de ser designado director, formaré una comisión que indique y trabaje en las líneas de relación de nuestra facultad con el plan de desarrollo institucional de nuestra universidad. Este plan, que es evidentemente importante que las y los universitarios conozcamos, en este plan, el rector ha creado 17 programas estratégicos. Quiero referirme por ahora solamente al que se titula Apoyo a la formación de estudiantes. Ahí se indica que se debe de acompañar a los alumnos y alumnas con el fin de favorecer la permanencia, el buen desempeño, la continuidad y la conclusión satisfactoria de los estudios universitarios. En efecto, la administración, si es que la encabezo, acompañará a estudiantes y docentes, pues no solo es la obligación fundamental con la comunidad, sino que su inserción como universitarios en la vida de nuestro país es fundamental, porque esa es nuestra primer y más firme correa de incidencia en los destinos de nuestro país. Quiero concluir con unas ideas pequeñas. Hace poco releía un libro de Antonio Tabucchi. Regresé a ese diálogo en el que el doctor Cardoso le dice a Pereira que su problema es que frecuenta demasiado el pasado y casi nunca frecuenta el futuro. Quizá esto es lo que nos pasa a nosotros. Casi solo frecuentamos el pasado. En la novela, el imperioso doctor dice: construya una memoria y entonces sentirá solo nostalgia del pasado y no regresará siempre a él. Nuestra comunidad está formada, entre otras cosas, para crear memorias. Tenemos muchas herramientas. Podemos realizar desde memorias documentales, ficcionales, reflexivas, hasta memorias del día a día. Por eso necesitamos un diario de la facultad, una serie de colecciones y una costumbre de leernos entre nosotros y nosotras. Hay que reconstruir una memoria de lo que nos ha sucedido. En el momento en que lo logremos, como lo intuye el personaje de Tabucchi, empezaremos a sentir nostalgia del futuro. En ese momento será más fácil construir el porvenir de nuestra facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le doy la palabra a Pedro Serrano. Pedro nació en Montreal en 1957 y es profesor titular B de tiempo completo y PRI de C. También es miembro del Sistema Nacional de Creadores.
Sus libros de poemas son El miedo, Ignorancia, Turba, Desplazamiento, Nueces y Cuentas claras. Sus libros de ensayo son La construcción del poeta moderno, C.S. Eliot y Octavio Paz, y Defensas, de 2014. En colaboración con Carlos López Beltrán hizo La creación del Cordero, antología de la poesía actual en las Islas Británicas del año 2000 y 359 delicados conflictos, antología de poesía actual en México 2003. Ha traducido también King John de William Shakespeare, Iluminen la oscuridad de Edward Finch, la ópera Le Marimba del Exil, El Norte en Veracruz, con libreto suyo y música de Luc Lemans. Se estrenó en Besançon y París en enero de 2000. Sus 3 canciones lunáticas, con música de Hilda Paredes, se estrenaron en febrero de 2011 en el Wigmore Hall de Londres y obtuvo la beca Guggenheim para poesía en 2007 y en 2016 el Prix Internacional de Poesía Antonio Vicario y la medalla Ignacio Manuel Altamira. Actualmente es editor del periódico de poesía de la UNAM y director del Centro de Apego. Esto del orden alfabético, desde que yo entré a la escuela, me ha hecho ser el último de la fila. Espero, por supuesto, es inevitable muchas de las cosas que ya se dijeron, espero decir alguna que añada a este encuentro que me parece que es fundamental y que me recuerda los mejores momentos que yo he vivido en la facultad, que son los de el entusiasmo colectivo en una dirección y en la código histórico. La Facultad de Filosofía y Letras es la puerta de entrada a la ciudad universitaria. Lo era aún más al principio, cuando CEU estaba casi fuera de la Ciudad de México. No es casual que fueran Arquitectura y Humanidades las 2 facultades que arroparon el edificio de rectoría cuando se trasladó a la ciudad universitaria, a la UNAM. La primera, porque los arquitectos fueron quienes planearon CEU. La segunda, porque Filosofía y Letras era su carta de presentación. Imaginemos por un momento que estamos 50 años atrás y que avanzando por una avenida de los Insurgentes en descampado, dejamos primero el pueblo de Mixcoac y luego el de San Ángel. A la derecha va a aparecer el recién inaugurado Estadio Olímpico Universitario y a la izquierda la Biblioteca Central, con su impresionante mural Representación Histórica de la Cultura, de Oborna. A sus pies se desplegó el espolón de proa de ese barco que es la UNAM, su Facultad de Filosofía y Letras. Desde allí se circulaba, la circulación es el tema que, el eje de lo que yo desde allí se circulaba en la concepción original de nuestra universidad, tomada de la disposición arquitectónica que dio Thomas Jefferson para la Universidad de Virginia a partir de su propia casa, desde donde la veía además, por pasillos continuos a las distintas facultades que conformaban la UNAM. Allí, durante esos 50 años, han impartido clases muchos de los hombres y mujeres más brillantes de nuestro país. No es que la Universidad de México no tuviera en sus otros espacios grandes figuras para representarla ante el mundo. Lo que pasaba es que no había ningún otro recinto que reuniera a la vez la alta calidad con la diversidad que la Facultad de Filosofía y Letras ofrecía desde la UNAM a México y al mundo. La Facultad de Filosofía y Letras, he querido apuntar, era en ese sentido la puerta de entrada a un espacio de circulación y comunicación que la UNAM quería y podía ofrecer, pero eso se ha perdido. La facultad es ahora un farallón, es decir, un extremo rocoso, separado y aislado de la tierra firme a la que antes daba entrada. Hace más de 15 años, cuando regresamos a la ciudad universitaria después de una de las huelgas más largas que hemos vivido, me encontré con un grupo de alumnos ávidos y a la vez desconcertados. Había tenido, se imaginarán, todo el tiempo del mundo para prepararse en la entrada en el curso. Pensé por un momento comenzar mi clase, como muchos otros seguramente lo pensaron, con la famosa frase de San Luis de León, decíamos ayer.
Pero hubiera sido una interrupción. Fray Luis regresó a dar la lección 4 años después de que la maledicencia le hubiera impedido seguir dando clases. Entonces él regresaba a continuar lo que había dejado interrumpido. Mi caso no era ese. Yo era mucho menos víctima del cierre de la UNAM que los alumnos que se habían quedado a la deriva durante meses y meses. Es más, el libro La generación del Cordero. En ese instante decidí cambiar el tema de mi curso y lo que leímos fue El astillero de Juan Carlos Onetti. Una novela sobre un astillero, sobre un astillero hace mucho tiempo abandonado, en el que un director continúa la ficción de que ese lugar funciona. Les pedí a los alumnos que la leyeran pensando en lo que había pasado en la UNAM durante esos meses. Mucho tiempo después, uno de ellos, que posteriormente estudió en Bolonia y ahora creo que vive en París, me contó que cuando hice ese comentario pensó que era una broma, hasta que leyó la novela. Nunca pensé en ese momento que los restos de ese agravio nos acompañarían durante más de 3 lustros y que seguirían ahí y seguiríamos ahí astillados todos los días frente a quienes estudian y trabajan en la Facultad de Filosofía y Letras todos los días en ese barco encallado a las puertas de su facultad, que es el Auditorio Tomado. Si la Biblioteca Central representa la acumulación y disposición de un saber interdisciplinario al que apunta la misma idea y palabra de universidad, la Facultad de Humanidades es lo que más se acerca dentro de todas las instancias de la UNAM a ese espacio común en el que las disciplinas convergen. Sin embargo, lo que le ha pasado al auditorio no es muy distinto de lo que le sucede a la y de lo que le sucede a la propia UNAM en su conjunto. En esta historia que he contado en 3 párrafos, después de ese principio circulante, que está claramente representado en la idea de un circuito escolar, poco a poco la propia UNAM se fue atomizando. Los pasillos que comunicaban a las comunidades con el derecho se cegaron. Los institutos de investigación se fueron desprendiendo de las facultades e integrando en nuevos espacios aislados y cerrados. La propia ciudad universitaria se vio de repente rodeada de casas, hospitales y centros comerciales. Lo que era un proyecto circulante se convirtió en un reino de taifas rodeado por un mar urbano y ajeno. En esa dinámica, la facultad pasó sin que se diera cuenta de ser ese mascarón para recordar sus orígenes perdidos en el edificio de Mascarones, a ser ese farallón que mencioné desprendido de la tierra firme. El hecho de que el auditorio se haya tomado es un síntoma de algo mucho más grave. O sea, lo que me parece que es importante no es el auditorio, sino de lo que es síntoma. El auditorio, que si no me equivoco fue durante mucho tiempo el recinto público más grande de CEU, y que no es de la facultad sino de toda la UNAM, pasó a ser un rocallón desprendido e inútil, al que es mejor no voltear a ver. Pero para cambiar la alegoría y verlo en otra perspectiva, el auditorio es una uña del pie que es la facultad. Al cuerpo entero de la UNAM no le preocupa demasiado porque no lo ve, porque no lo siente, porque cree que no le toca. Pero como saben bien los médicos, esa uña que ya contaminó al pie y a la larga, si no se cuida, infectará el cuerpo entero. La Facultad de Filosofía y Letras no puede por sí sola, ni por estatuto, ni por capacidad, recuperar un auditorio que a la vez es de todos, pero que está en su propio recinto. Que precisamente por eso, por estar en ella, la permanencia de un auditorio tomado es en realidad la constatación y la extensión de una facultad tomada. Todos estos años de toma del auditorio han ido drenando y debilitando a la Facultad de Filosofía y Letras. La única manera de empezar a recuperarla es con la ayuda de toda la UNAM, de sus trabajadores, de sus estudiantes, de sus profesores. La facultad necesita de toda la UNAM para recuperar el auditorio y para recuperarse a sí misma. Es necesario y urgente que la UNAM entienda que si quiere conservar su propia naturaleza universitaria, tiene que recuperar el sentido de la Facultad de Filosofía y Letras en su propio ser. Que sin la diversidad que la facultad le ofrece, la UNAM pierde consistencia, carácter, peso. En ese sentido, la facultad le es indispensable. En una época en que se necesita una visión global, la recuperación de las fortalezas de la facultad son indispensables para la UNAM en su conjunto para mantenerse
suya y también para mantener a la UNAM en nuestro país. Para recuperar la Facultad de Filosofía y Letras se tienen que tomar decisiones concertadas y dar pasos en distintos niveles, tanto internos como externos. Mi proyecto de trabajo, que pretende tocar estos temas de manera simultánea y a la vez paso por paso, puede resumirse en 6 puntos centrales, que son recuperación del uso libre de los espacios públicos y de circulación dentro de la facultad, una cultura de comunidad para la dignificación de espacios y de vida cultural y reivindicación de la vida de estudiante como una forma de ir creando conciencia para desplazar a los invasores. Reactivación de los vínculos académicos entre las distintas carreras de la facultad a través de programas y actividades que se generen en consenso. Fomento de la interacción entre los distintos actores de la facultad, tanto en el plano institucional como académico, para mejorar el fortalecimiento escolar, de vinculación académica, así como su tejido social. Vinculación mayor de la facultad con las instancias e instituciones afines de la UNAM para alcanzar una proyección de las disciplinas humanísticas dentro del contexto de las necesidades nacionales y humanas en sentido amplio, restablecimiento del lugar de las humanidades en el discurso de la UNAM y proyección de la facultad en el ámbito del pensamiento nacional e internacional. Y esto lo desgloso en 2 objetivos que no los voy a leer todos, pero en el que me parecen muy importantes algunas cosas que muchas han sido mencionadas, voy a decir algunas que yo creo que no, que es la recuperación de la creación y de la difusión dentro de la UNAM y dentro de la facultad, incluso como caminos de formación profesional, ¿no? Y el último punto, que es el único que voy a leer, es la diversidad y la seguridad son temas que van unidos. Estos 2 temas están relacionados en un plano práctico, pero también en uno teórico. Solo el trabajo de investigación y atención a los problemas y retos de las diversas diversidades, para la redundancia, nos van a permitir entenderlos y discutirnos. La Facultad de Filosofía y Letras debe ser el lugar en el que se investigue, se enseñe y se discuta tal